supuesto. Y está Pablo Meliquio. Hola Pablo, gracias, buenas noches. Un gusto, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Lo presentaste en la feria? En realidad fue un encuentro con lectores, fue la primera salida del libro, así que estaba en el stand de Marea y no fue una presentación, sino que fue estar ahí, salida de los primeros ejemplares, y la gente se acercaba, compraba el libro y yo se lo firmaba. Más que nada fue firma de libros y diálogo con los lectores. Sí, si se preguntan si está, porque estamos en la última semana de mayo y no está todavía en las librerías, va a estar estando, vamos a poner en junio. Sí, entrado junio. Ya en estos días estaba en algunas librerías de Capital. En estos días ya sé que está. Y a partir de la semana que viene y la otra, y junio fuertemente en todas las librerías de Capital y Gran Buenos Aires, y después sigue su camino en todo el país. Pablo es psicólogo. ¿Por qué fuiste por ahí, por el lado de Nora? En realidad aparte de ser psicólogo, soy escritor, tengo algunas novelas, y una de mis novelas se llama Las voces de abajo, que es sobre los desaparecidos, desde una visión de un chico discapacitado, una ficción. Le acerqué el libro a Norita, Norita lo leyó, a partir que leyó mi novela nos juntamos a dialogar acerca de ese libro, y yo fantaseaba estoy frente a Norita y empezamos a encontrarnos, y dije, ¿por qué no hacer un libro acerca de ella, con ella? Bueno, y ella lo aceptó con muchas ganas. ¿Qué contás ahí de...? Claro, lo que tiene este libro de interesante es que no es una biografía, es un libro muy íntimo. Yo fui durante 10 jornadas, grabé los encuentros con Nora y después desgrabé esos encuentros, así que es una madre de Plaza de Mayo en el sentido más íntimo y exclusivo. Creo que mi condición de psicólogo también y el vínculo amistoso que hice con Nora hizo que ella me narre y me cuente cómo fue su vida antes de la desaparición de Gustavo, su hijo, que era una mujer como tantas mujeres de esa época, muy de su casa, muy adentro, paradójicamente, al cuidado de sus hijos, con su marido, cosiendo dentro de su casa. Y a partir de la desaparición de Gustavo en el año 76, ella empieza a ser quien es hoy, ¿no? Esta figura tan simbólica y tan fuerte que es Norita Cortiñas, ¿no? Nunca imaginaba, ella nos lo dijo acá, tener que pelear con esto y tener que tener otra vida, porque después de Gustavo su vida fue otra. Sí, yo digo, claro, exactamente. Hay una madre, digamos, más clásica, y después está la madre de Plaza de Mayo, pero a su vez dentro de esta madre de Plaza de Mayo hay infinidad de mujeres, ¿no? Porque aparte de su lucha por la aparición de su hijo y la búsqueda de justicia y verdad, ella sigue luchando por los 30.000 desaparecidos, y con los años también se convirtió en un símbolo de lucha. Nos enseña permanentemente, ella está donde hay un acto de injusticia, es una incansable luchadora que no solamente pone el foco en los desaparecidos y la época del proceso, sino todos los desaparecidos de la democracia y todas las injusticias y la falta de trabajo, y digamos, está con los médicos y con los despedidos del INTA, y bueno, Pablo, es muchas Noritas. Si Pablo no nos hubiese dicho qué profesión tenía, lo sacábamos enseguida, ¿no? Seguro. Ese candor, esa manera, esa búsqueda de palabras para las definiciones, es su profesión. ¿hablas de sus desencuentros con Eve? La verdad que en el libro no, porque es un libro que inicialmente se iba a llamar Del dolor a la lucha, iba a ser Norita del dolor a la lucha, y a medida que fuimos llevando los encuentros, termina siendo este título que es El lado Norita de la vida. Puso el foco, y yo también puse el foco, como ella de hecho hay unas grabaciones y en la presentación del libro que va a ser en la Mansión Seré el sábado 6 de julio, después los voy a invitar. Julio. Bien. Va a ser en la Mansión Seré, que es el lugar en el que tenía que hacer la presentación. Terrible. Lo que pudimos pensar ahí juntos es que es el modo que tiene ella de ver la vida, con lo cual me parecía que era más interesante que meterse en discusiones que hay seguramente, diferencias. Basta verlas en la forma de actuar, ¿no? Para darse cuenta que son dos cosas distintas. Claro, ¿no? Que peleen por lo mismo. No, sí, pero por eso yo lo que quería un poco transmitir es que el lado Norita de la vida es porque también el hecho de ser psicólogo, si bien ella se enojaba cuando yo
se llaman encuentros cada capítulo, yo le iba a poner sesión 1, sesión 2, y ella me dijo, no, pues yo no fui tu paciente, y en definitiva igual creo que un poco paciente fue, y digamos, me parece que es un libro más íntimo. Hay datos que se encuentran en Wikipedia, acá lo que vamos a encontrar es el corazón y el alma de Norita y sus angustias y también sus luchas, ¿no? Pero por eso creo que no van a aparecer otras cosas en el libro. Queda mal la pregunta. ¿Qué edad tiene Nora hoy? 89. Ubaldo. Nora es una personalidad, es una referente con la que todos los que estamos en los medios y de alguna manera hemos tenido contacto con ella. En cada contacto sentimos esa cercanía, pero de alguna manera conjugando este propósito, ¿no?, del lado Norita de la vida. ¿Hubo alguno de esos datos, algunos de esos emergentes personales de Nora que te haya llamado especialmente la atención, que vos destaques especialmente? Sí, digamos que yo soy de la generación que yo casi nací con Videla, ¿no? Digo, en ese sentido, como dice Charlie, yo era muy chico cuando, yo soy del 69, así que tengo poco registro de la época del proceso, así que también ella fue una gran maestra para mí. Claro. Hay cosas que yo las estudié por mis inquietudes, pero fui aprendiendo mucho con Nora. Y me llamó mucho la atención la crueldad. Por ejemplo, en un momento Nora narra que cuando aparecen los cuerpos de las monjas, que también eran las monjas francesas, Sí, ¿no? sí, Que Alice estaban Lamont y encarceladas, Leonie Duque. bueno, empieza a circular que el gobierno iba a liberar presos políticos, y ella tiene la idea de que esa Navidad del 77 iba a aparecer nuevamente su hijo, y se queda, digamos, le compra ropa, porque imagina que iba a venir sucio, se le arma toda la idea de que van a liberar a su hijo, y se pasa del 24 de la tarde al 25 de la mañana mirando esa puerta que no se abre, ¿no? Que no se abrió jamás, nunca más realmente ahí. Digo, escuchar esto en la intimidad nosotros dos solos, es aprendizaje de la crueldad, ¿no? Digo, porque... Sí. Una cosa, como se dice a veces, dos demonios, guerra, pero esto realmente fue una crueldad, ¿no? Yo siempre digo eso, fue una forma muy perversa, y estas son las consecuencias, ¿no? Una madre que se queda esperando que se abra la puerta y que aparezca el hijo que no apareció un nunca dolor más, que ¿no? nadie Entonces, podrá. digo, esto fui aprendiendo y descubriendo, ¿no? Junto a ella sus historias, sus vivencias, sus sueños, sus pesadillas, ¿no? Uno solo acompaña, uno nunca va a poder mensurar ese dolor que tratan de contar a través del libro, los que sufrieron, los que quedaron, es terrible. Perdón, Ubaldo, perdón. No, digo, siendo la referente indisimulable que es para muchos de nosotros, ¿en algún momento le pesa eso a Nora? Digamos que ella... es inmensamente grande y es chiquita, y juega con eso también, ¿no? Sabe cuándo tiene que salir como madre de Plaza de Mayo, claro, y cuándo es Nora Cortiñas, es Norita, que en estos últimos años empieza a tener digamos, no era la madre que estaba quizás más en primera fila y nombrada, y en estos años Norita cobra una dimensión re interesante, y más que nada porque no quedó pegada a ningún gobierno, ¿no? Claro. Eso también hace que sea un símbolo un poco más puro, y crítica de todos los gobiernos, y también reconociendo a veces cuando un gobierno hizo las cosas bien, ¿no? Claro. No es, como te digo, cerramos. Estás como... Sí, porque estoy subsumida. Así un poco en el rol de mamá, ¿no? Que ¿cómo te cuenta de su hijo? ¿Cómo es el relato de su hijo como mamá, de esa mamá ingenua que había en este primer tiempo antes de la desaparición de su hijo? Sí, esa primer mamá es como lo que charlamos alguna vez vos y yo, ¿no? Como vos, una mamá que se ocupaba de sus dos hijos, los hijos iban a la Inmaculada acá en Castelar, y bueno, y ella recibía, les hacía la comida, cuenta qué comida le gustaba a sus hijos, una mamá como las clásicas mamás, ¿eh? Porque también esos hijos deben haber tenido amigos, y amigos que también deben haber estado en peligro. Sí. Porque es no solamente el hijo desaparecido, sino es toda esa generación
Claro, sí. que se partió Sí. para estas mamás que estaban Sí, en sí. su casa y eran mamás comunes. Sí, sí, sí. Esas mamás comunes, ocupadas en su casa, muy, digamos, también ella hoy es interesante porque Norita hoy reflexiona acerca del rol de la mujer y esta deconstrucción, ¿no? Ella decía, bueno, yo era esas mujeres un poco acomodadas a los designios de mi marido y en casa, y mi marido era celoso y yo no podía salir. Y bien, es muy interesante también cómo va contando, cómo también se fue deconstruyendo lamentablemente de manera violenta por la desaparición de su hijo. Y en definitiva lo que ella dice ahora, como otras madres, que a diferencia de ese pasado donde ella parió a sus hijos, digamos, su hijo la parió a ella para ser madre de Plaza de Mayo, ¿no? En un momento el libro incluso cuenta que ya sería una locura pensar que pueda aparecer su hijo, pero que en definitiva ella se convirtió un poco en su hijo porque está sosteniendo los ideales que sostenía su hijo. Gracias por este ratito. Los libros se prologan, ¿no? Ahí está Pérez Esquivel. Sí, tuve la suerte que me acompañó Pérez Esquivel. Qué bárbaro. Y hay unas dedicado a todos los que sufren, con el deseo de que este libro los ayude a resistir y a transformar el dolor en lucha. Meliquio, otro día venís, ahora cierro, para hablarnos del manual para que entiendan a los adolescentes. Dice que Sí. Ubaldo puso el acento en que los adolescentes cambian tan rápido que desde que lo escribió a hoy debe haber habido un abismo, ¿no? Hay que actualizarlo. ¿Qué Hay que número de actualizarlo. libro es este? De... Este es mi octavo libro. Sí. Ese es un GPS para orientar a los padres acerca de las problemáticas adolescentes. Y de cuánto está loca la gente va a charlar en otro momento, Pablo, ¿eh? Un especial, ¿no? Ese hacemos un programa de Sí, varias ómnibus. horas. Estamos cerca, Ciudadano Ilustre, te venís, ¿está bien? Por supuesto. Gracias, Pablo, por Gracias esto. a ustedes. ¿Cuándo es Julio que lo presentaron en la casa? Entonces, tenemos una primera fecha en provincia y acá, que es de donde salió el libro, que va a ser el sábado 6 de julio por la tarde en la Mansión Seré, con invitados, con artistas, y vamos a estar con Norita hablando del libro. Y después va a haber otra fecha en Capital, con Pérez Esquivel, que después les aviso, pero será 1 o 2 semanas después de esta presentación. Gracias, muy Gracias. amable.